Creo que sí. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Qué bueno que nos estén acompañando. Les habla su amigo el licenciado Juan Pablo de Nativitas, transmitiendo completamente en vivo aquí en su programa Caminemos Juntos. Que bueno, pues ya estamos restableciendo las comunicaciones, este estudio que en algún tiempecito lo tuvimos sin funcionar, dado bueno, pues que estuvimos trabajando mucho con lo de las elecciones, las votaciones, ¿sí? Y bueno, pues ahorita vamos ya a incorporarnos nuevamente al programa. Y bueno, pues le doy la bienvenida, como siempre, a un gran amigo, maestro, compañero, analista político, experto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi buen amigo Pedrito Sánchez Benavides. ¿Cómo estás, mi buen Pedrito? Me tratan como Dios. Excelentemente bien, amigo. De verdad, excelentemente bien. Y aquí regresando a las actividades, porque hay cosas, hay mucha información que manejar. Pues sí, fíjate que precisamente por ser una fiesta muy importante, ¿no? La independencia de nuestro país. La preocupación, queridos amigos, es que nosotros ya como adultos, como maestros, ya muchos años, nos damos cuenta que pues la juventud y no tan jóvenes salimos a las calles la noche del 15 de septiembre a gritar ¡Viva México! Hace un momento que venía yo para acá, veía yo a algunos muchachos con sus sombreros, ¡Viva México! Etcétera, etcétera. Estamos pues realmente encantados. Realmente sabemos, muchas gracias, realmente sabemos qué se conmemora en estas fiestas o realmente ya nos vamos, porque yo sí siento que nos hace falta pues un poquito más de conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura. Queridos amigos, si no conocemos la historia de nuestro país, de nuestras sociedades, ¿cómo vamos a entender el México de hoy? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a comprender por qué hoy somos el país que tenemos, por qué es nuestra mentalidad, ¿sí? Y bueno, entender un poquito realmente cómo somos como seres humanos. Les voy a dar nuestro número de teléfono para todas aquellas personas que nos quieran escribir algún mensajito, como no, con todo gusto, al 231-116-4925. Y a nuestras redes sociales, claro que sí, pues ahí para que ustedes también nos puedan mandar mensajitos. Pedrito, ¿cómo ves a nuestra juventud? ¿Cómo ves a nuestra gente? ¿Cómo ves a nuestra sociedad? ¿Realmente entendemos lo que fue la independencia de nuestro país? ¿Realmente vamos, festejamos, nos emborrachamos, ¿no? Gritamos, ¡Viva México! Terminamos, pues, desafortunadamente a veces bien tomados. Realmente, ¿qué pasa? A ver, ¿tú qué opinas, profe? ¿Qué opino? Mira, creo los jóvenes de ayer como los de ahora, hablando de décadas de esto, estamos hablando de que festejan sí la independencia sin conocer a veces la esencia total de qué se está festejando. Por ejemplo, para empezar, el día 15 no festejamos la independencia de México, festejamos el cumpleaños de Porfirio Díaz, porque siendo presidente y por festejar su cumpleaños, cambió la madrugada del 16 a las 11 de la noche del día 15. Así es. Entonces, todavía con cachito del día 15, él por celebrar su cumpleaños, pues celebramos el grito de independencia. Si bien es cierto, como dices, hoy la independencia de México realmente no es recordar a los héroes que nos dieron patria, que nos dieron libertad, que nos dieron la posibilidad de tener ese yugo que teníamos de España. No se dan cuenta de eso. Esos jóvenes de ayer y de ahora, porque nos tocó, hay que entender lo que así fue. Digo, tal vez con menos compromiso, con menos capricho, pero hoy la independencia es pozole, antojitos, tequila, borrachera completa. Y antes de que estuviera la pandemia, pues antro,
¿verdad? O sea, ven a celebrar con nosotros la noche mexicana, en el antro, en el restaurante, damos el grito con el presidente de la República. Ese es el fin, pero realmente no se festeja, no tenemos historia, no sabemos qué decirle a los hijos, no sabemos qué decirle a los jóvenes que se está festejando. Y parte de esa culpa la hemos tenido los adultos, porque hemos permitido que esto sea. Claro. Digo, yo recuerdo que, bueno, al menos yo recuerdo que en esos tiempos, allá de los, no sé, 10, 12 años, me llevaban a dar el grito, pero a mí en lo personal, jamás me explicaron mi papá por qué se festejaba o por qué gritábamos. Y también cometemos ese error. Digo, ahorita por la pandemia tal vez nos limitamos, pero hace 2 años, en 2019, pues te cargas al niño aquí en los hombros o llevas a tus hijos y le dices que grite Viva México y grita con euforia y la espuma y aventamos agua y bueno, hacemos fiesta, porque es una fiesta, pero la independencia de México empezó una fecha y termina con el primer día de septiembre. O sea, empieza con el 15 y termina con el 1 de septiembre del siguiente año. O sea, porque debemos de entender que la independencia es todo el año. Bueno, muchos queridos amigos no sabemos que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 realmente fue solo el inicio de una guerra que cuando nos los cuentan los libros de historia y la vemos, pues pareciera ser un cuento, queridos amigos. En realidad, ese movimiento armado, hay que entenderlo primero, que no fue un movimiento fácil, no fue un movimiento sencillo, no fue algo así como que viva México, y ya, al otro día éramos independientes o al otro año. No, queridos amigos. Debemos entender que el inicio de la guerra de independencia inicia incluso no solamente con Miguel Hidalgo y Costilla, sino con mucha gente que ya tenía deseos de que nuestro país fuera independiente. ¿Y por qué, queridos amigos? Y volvemos a lo mismo. Yo siempre he dicho que hay que entender que nosotros como seres humanos peleamos lo que sentimos que es nuestro. Peleamos y defendemos, y digo, prueba están los niños. A mí me encantan los niños, porque vean ustedes cómo están jugando, y ahí está aventado un carrito o una muñeca que nadie quiere, o que nadie la ocupa en ese momento. Nadie la pela, como decimos popularmente, ¿no? Exacto. Y de repente una niña va y la agarra, y pues resulta que todas la quieren y se empiezan ahí a jalonear y a tronquear. Bueno, queridos amigos, esos niños que nosotros quisiéramos que no se pelearan, lo hacen porque en su naturaleza está pelear lo que ellos sienten que es suyo. Efectivamente. Fíjate, por ejemplo, esto de los coches, que te quieren vender un vehículo, te dicen, oiga, haga la prueba de manejo. ¿Dónde ves la trampa en la prueba de manejo? Bueno, en que te sientes dueño del auto, en que te ves en el auto, en que observas que todos te miran con ese auto. Lo necesito ese auto. Y tal vez no lo ¿Quieres necesitabas. sentirte Pedro Sánchez Benavides? Claro, o sea, yo soy Pedro, pero en el coche soy Don Pedro. Ajá. Y entonces me dan el coche, obviamente no me dicen, cuesta tanto, no, pruébelo. Y te subes, te sientes dueño, señor, y ya entonces se vuelve una necesidad. Claro. Ahora, imagínense, queridos amigos, qué sentían los hijos de los españoles, porque ellos fueron los que realmente eran la gente intelectual, Exacto. la gente del conocimiento, la gente de la habilidad, y además en aquellos años no cualquier persona podía tener acceso a la educación. Las pocas personas que tenían la posibilidad de estudiar y ver el mundo que les rodeaba de manera diferente eran los sacerdotes, los abogados, ¿qué te gusta? Maestros. Los maestros, los escribanos, la gente ¿no? que se acaba de escribir, O sea, cartas. 3 o 4 personas excepcionales que obviamente no tenían la posibilidad de ir a las escuelas
más que los hijos de los españoles. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos son precisamente los que a través de reuniones secretas van pensando en la posibilidad de defender en la tierra que ellos sentían que eran suya, porque habían nacido ahí. Efectivamente. ¿No? Y porque además ellos percibían que era injusto que aquellos españoles que vivían del otro lado del mar, simplemente por ser dominadores de nuestra tierra, bueno, pues ellos se quedaban con las riquezas y las migajas se las daban precisamente a los hijos de los españoles que vivían acá. Los criollos. Los famosos criollos, que no eran otra cosa, más, por eso le decimos, no sé si tú los conozcas en el argot del campesino, las gallinas criollas son, yo lo conozco, que es aquellas que están combinadas. Sí, aunque en este caso los criollos eran hijos de españoles nacidos en México. Estaba la combinación, estaba la combinación. Eran hijos de los güeritos españoles, pero que habían, su pecado, por decirlo así, era que habían nacido en México. Estaban los mestizos, que era una combinación de español con un mexicano, bueno, que en ese momento todavía no era como tal el país, sino era pues un territorio español, o ya fuera hombre-mujer o mujer-hombre nacido en México con una española. Esos eran los mestizos, ¿no? Y pues, el resto de la población, que lo correcto sería decir indígenas, se les decían indios. Era el resto de la población. Pero ese estatus social, queridos amigos, hasta la fecha lo seguimos arrastrando, ¿eh? Por supuesto. Los güeritos siempre son como que más, ahora sí que mejor vistos, ¿no? Sí, se abre camino. Se abren más camino. ¿Por qué? Bueno, imagínense las castas, imagínense cómo se veía a la gente en aquella época. Y esa es otra situación. Fíjense que, por ejemplo, nosotros que somos abogados, su servidor que es abogado, alguna ocasión un maestro decía, ¿qué pasaría si en este momento todas las constituciones de nuestro país se desaparecieran? Y uno al principio dice oh, pues sería un caos, ¿no? Dicen, no pasaría nada, porque estamos tan acostumbrados al tipo de gobierno, al tipo de forma de ser, etcétera, que repetiríamos el mismo modelo. Sí. Y esto pasa, queridos amigos, Pedrito, porque en todas las sociedades, cuando tú naces con una religión, con una costumbre, con un gobierno, y eso es lo que conoces, eso no lo quieres cambiar tan fácilmente. Porque aparte porque te beneficias, en todo sentido. Las leyes precisamente se hicieron para regular la vida de los habitantes de un territorio, definitivamente. Decía, y era muy cierto lo que dices hace rato, que no hemos quitado todavía ese yugo de cargar con España. Digo, hay españoles nacidos en México o españoles que vienen a vivir a México que son seres humanos increíbles. Como en todos lados, también hay gente que nacida en México buena, que no es tan buena. O sea, digo, es nada más una postura. Pero, por ejemplo, platicaba con una amiga a la cual le mando un saludo, a la maestra Ana Berta, directora de Casa de Cultura, perdón, ahora directora de Educación. Y platicaba yo con ella porque nos invitó a la presentación de un video conmemorativo por la conquista de Tenochtitlan. Y decía algo muy cierto. Cargamos tanto a España que, por ejemplo, dices, bueno, yo nací aquí en Tlatlauqui, pero mi abuelo llegó de España. Mi bisabuela llegó, o sea, traemos toda. O sea, presumes, porque ¿no? digo, soy orgullosamente mexicano. Pero mi bisabuela llegó de España. Mi bisabuela tenía ojos azules. Y dices, ¿de verdad eres mexicano? ¿De verdad te sientes orgulloso de ser mexicano? Porque lo tenemos a colación, ¿eh? Claro. Dime que dijeras, mi abuela fue india. No lo dices. Por eso, porque venimos arrastrando, y eso es lo que voy, miren. Un yugo.
La independencia de México no la podemos ver. ¿Sabían ustedes? Bueno, yo creo que sí lo saben, pero ahorita se los vamos a recordar. La guerra para hacernos independientes tardó 11 años, queridos amigos. 1821. ¿Saben ustedes lo que son 11 años de guerra, 11 años de nuestro país, de estar peleando? ¿Por qué peleamos tanto? Porque obviamente ahorita que hablábamos de los niños, de cuando quieres poseer un coche, etcétera, imagínense cuánta gente en España, hasta los mismos esclavos, los mismos peones, estaban acostumbrados ya a una vida. A un esclavo, querido Pedrito, Sí, sí, sí. de repente lo arrojas a la calle, estás acostumbrado a que tu amo es, por ejemplo, el señor Don Pedro, ¿no? Él es su amo. Y el amo pues me tiene una casa, me tiene comida, me tiene alimento, pues tengo que trabajar. Pero finalmente, tengo ya una vida hecha. Mi costumbre es servirlo. Ahora que soy independiente, ahora que soy libre, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde vivir. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Cómo voy a ganarme la vida? ¿Cómo? No era el cambio, queridos amigos, tan fácil. Estaba la gente tan acostumbrada a una vida que obviamente los que pensaban hacerse independientes, una parte de nuestro país quería hacerse independiente, otra parte no lo quería. Quería que seguir conservando. Imagínense, queridos amigos, los españoles y los criollos que tenían y que eran dueños del mismo clero de las grandes extensiones de tierra que había. Todas las cosas que tenían, pues, dueños, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Las dejarías? No, no. Para empezar, bueno, el pueblo era dueño, o los habitantes de México eran dueños absolutamente de todo ese territorio. Con la conquista, o la denominada conquista, pues les quitaron totalmente las tierras, ¿no? O sea, o las que tenían control. Llegaba el virrey y decía, de tal a tal lugar te lo regalo. ¿Por qué? Porque me ayudaste como pago de... Y entonces el dueño de ese territorio dejó de ser el dueño de ese territorio. Te lo quitaron. Te lo quitaron, como, ¿no? como un animal. Como esa niña que va y te arrebata el juguete porque es de ella. Punto. Entonces, pum, se quedan y dices, bueno, ya soy independiente, ya empezó mi independencia. Bueno, la guerra no. La guerra fueron 11 años, 1821 termina, vienen después los tratados, se firman los tratados, pero ya soy independiente como mexicano. Pero en una tierra que no me pertenece. No tengo tierras para trabajar. No soy dueño de nada. ¿Realmente ya existía la independencia? No, y aparte, No imagínense, queridos amigos, cuántos grupos conservadores, por eso se llama conservador. Muchas veces decía, bueno, conservador, ¿por qué se le llama conservador? Pues muy fácil, queridos amigos. El conservador era aquella persona que quería seguir conservando el mismo modelo, ¿sí? Como si acá todavía el presidente de la República dice, son los grupos conservadores. ¿Cuáles son los grupos conservadores? Pues muy sencillo, aquellos que quieren conservar el mismo modelo que siempre se ha tenido, ¿no? Por ejemplo, de repente, sí vemos, por ejemplo, el presidente de la República, un gabinete de gente ya muy grande de edad. Fíjate que ahorita que lo dices, digo, pero tocas fibras muy sensibles, pero con esos personajes, digo, no estoy atacando a nadie, ¿eh? Realmente, al querer conservar esos personajes tan grandes de edad, un gobierno de la izquierda está siendo conservador. O sea, en pocas palabras, no hay cambio. No hay un cambio. Y bueno, pues sucede, queridos amigos, por eso les digo, realmente la vida de nuestro país, como cualquier sociedad en cualquier parte del mundo, queridos amigos, hay que entenderla que es más humana que un cuento. Es más complicada que un cuento y que así como nosotros, por ejemplo, como abogados recibimos todos los días asuntos en los que nos estamos peleando por una fracción de terreno, nos estamos peleando por un lindero, nos estamos peleando por una propiedad, bueno, de igual forma, en cada etapa de nuestras vidas, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, se peleaban precisamente esas tierras y esos beneficios que se tenían. Y entonces había un grupo que no quería perder esos beneficios. No querías perder tu tierra, no querías perder pues tus esclavos, no querías perder el modelo de vida que tenías. Y entonces,
Por eso se llama guerra civil, porque nuestro país, nuestro propio país está dividido en dos. Sí. En aquellos que quieren conservar sus propios privilegios, sus mismos privilegios, y aquellos que quieren una vida diferente. ¿Cuáles? Pues por eso hasta la fecha dicen los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pues aquellos que están del otro lado del río, Sí. y que no están con esos privilegios, están sin tierra, están siendo esclavos, están siendo explotados. Bueno, quieren cambiar. Y del otro lado están, los que aquí estamos muy bien, ¿no? Pues, ¿para qué queremos, no? Efectivamente. Y por eso, perdón, Pedrito. No, adelante. Después, aún así, queridos amigos, 11 años después, cuando logra entrar el ejército trigarante a la Ciudad de México, supuestamente cuando ya los españoles aceptaban la independencia de México, 11 años después, 11 años, hay que metérselo en la cabeza, porque cuánta gente no murió, cuánta gente no sufrió, queridos amigos. Por eso es que nuestra independencia hay que verla con mucho respeto. No es irse a embriagar, hay que verla con mucho respeto. Aún así, todavía nuestro México vivió décadas de diferencias entre nosotros internos, entre conservadores. En 1856, 1862, todavía tuvimos la injerencia del ejército francés en México. ¿Por qué? Porque había una gran parte. ¿Se acuerdan de la famosa batalla del 5 de mayo de 1862? Sí. Que también en Puebla nos sentimos súper orgullosos y hacemos desfile y todo. Bueno, queridos amigos, es una consecuencia todavía cuando el ejército francés invade nuestro país. ¿Por qué? Porque un gran número de mexicanos todavía anhelaba que regresara ese tipo de gobierno en nuestro país, una monarquía, un rey, una persona que nos gobernara. ¿Por qué? Y peor, ni siquiera pensaban en un rey mexicano. No teníamos la capacidad, los mexicanos no se sentían con la capacidad, necesitaban traer un güerito de otro lado. Maximiliano de Habsburgo. 1,87 m de estatura el hombre. Según sé, uno muere en el año de 1857, que cuando es fusilado en el Cerro de las Campanas, y precisamente estamos hablando de fechas que dices, bueno, la independencia inició en 1810. Inició. Ya no hablemos de cuándo terminó, porque para 1857, con la muerte de él, este conflicto seguía hasta pasado de 1960. O sea, ya teníamos de haber dado el grito más de 50 años. Imagínense, queridos amigos. 50, la vida de un ser humano. 50 años, sí, ¿no? Yo tengo 54 años, prácticamente mi vida, queridos amigos. Toda tu vida, toda mi vida. En guerra, ¿sí? Peleándonos dentro mismo de nuestro país, todavía no sabiendo qué hacer. O sea, en pocas palabras, como cualquier persona, oye, ¿qué voy a hacer de mi vida? Todavía no sé, ¿no? Está como aquel que compra, bueno, le venden la rifa de un tigre y se lo saca. ¿Y ahora qué hago con el tigre? ¿Qué hago con el tigre? Así, México logró su independencia, pero ¿independiente de qué? Porque había conflictos internos. Ahora el problema es la guerra interna, las secuelas de ese grito de independencia de la madrugada del 16 de septiembre. Porque seguían las secuelas, el dolor, el castigo, la conjetura, los intereses, los conservadores, los liberales. O sea, había esa consigna todavía de no permitir. ¿Dónde viven los héroes? Mi buen Pedrito. Queridos amigos, ¿dónde viven los héroes? Pues yo creo que los héroes aparte de dónde viven, ¿sabes qué? Algo antes de que diga yo dónde viven. Dicen que México es el único país que a todos sus héroes los ha matado. A todos. Y viven en el recuerdo cada año que los traes a colación. ¿Cuándo volvemos a mencionar a Miguel Hidalgo después del grito de independencia? Difícilmente. Solamente que me pregunten, ¿en dónde vives? En la calle Miguel Hidalgo, es que menciono, pero muchos no sabemos por qué está eso, No sabemos por qué los nombres de las calles llevan ese nombre. Sí, y eso, queridos amigos, por eso les decía yo, era importante platicarles a ustedes en este programa de la independencia de México, porque, como dice mi buen amigo Pedro Sánchez Benavides, pues pareciera ser que no visualizamos realmente
lo que fue ese movimiento de guerra donde murieron nuestros ancestros, sufrieron nuestros ancestros hambre, sed, etcétera. Y pues no lo tomamos como algo en serio, ¿no? Cuando fueron muchos años de guerra, de sangre, de sufrimiento, y que pues termina finalmente con un periodo hasta que llega Porfirio Díaz, imagínense, queridos amigos, a apaciguar el país. Es un periodo en el que se le reconoce a Porfirio Díaz, después se convierte en un tirano, en un dictador, pero finalmente hasta que llega Porfirio Díaz al poder, es como logra apaciguar al país en una república pues ya aceptada por todo el mundo, o al menos por gran parte de los mexicanos, pero pues insisto, hay que entender que todavía, como dice Pedro, seguimos arrastrando hasta la fecha que los extranjeros tienen mejor capacidad que nosotros. Para empezar, algo que dices muy cierto. Porfirio Díaz es un gran héroe para México, aunque después se volviera el malo de la película. Sí. Porque fue el hombre que trajo la modernidad a México. O sea, definitivamente ferrocarril, o sea, hasta la fecha, si o no es cierto, hay grandes vestigios del trabajo que hizo Porfirio Díaz. Claro. Definitivamente. Pero ¿sabes cómo? Y saben, queridos amigos, cómo se logra eso. Esa modernidad solamente se puede lograr con un país organizado y pacificado. Definitivamente, definitivamente. O sea, Porfirio Díaz llega, pero llega con un país destruido. Había hambre, había miseria, no había nada, todo era ruinas por la independencia. Y olvídate que por aquí llega él para dar paso a la revolución, también, porque también vino esa situación. O sea, cuando él ya se siente el único que podía entender la postura del mexicano, era el único que podía gobernar ese lugar. Entonces es como dicen, espérate, hay muchos que tienen la capacidad, ¿no? Tal vez no la tuvieron, tal vez sí la tuvieron, pero México tenía que tropezarse solito con sus propios errores. Y Porfirio no permitía eso, pero sí fue un gran innovador, un hombre libre en cuanto a ideales, porque lo fue, marcó su pauta con su padre desde el inicio, ingresando a la orden masónica, a la masonería, y bueno, de ahí aprendió mucho, pero yo creo que en el camino pues se perdió, ¿no? Se perdió esa situación. Un saludo a nuestra amiga Monse Aguilar, que nos está viendo, Moisés Mendoza, Emanuel Hernández, Alberto Altamirano dice muy buenas noches, excelente tema. Desgraciadamente lo que nos enseñan en los libros de texto en la escuela es pura mentira. Pues no, queridos amigos, a lo mejor no exactamente mentira, pero sí es más cuenta que realidad. O sea, no te explican en realidad, por ejemplo, que el primer, vamos a llamarle así, ejército de la independencia de nuestro México con Miguel Hidalgo fue un movimiento improvisado. Ni siquiera él sabía realmente hasta dónde iba a llegar y vio la pregunta que yo te decía yo hace rato, ¿dónde viven los héroes, queridos amigos? En los panteones. Desgraciadamente todos o la mayoría de las personas que han revolucionado un cambio, pues terminan asesinándolos, terminan traicionándolos a mansalva. Ahí está después en la revolución Venustiano Carranza, Zapata, Chaparrito, Zapata, dime, no, el chaparrito de bigote, pero el chaparrito de bigote, exactamente. ¿Cómo se llama? O sea, nos podían acordar. Bueno, en fin, queridos amigos, la historia es muy... Francisco y Madero. Francisco y Madero, que bueno, muchas gracias. Sí. Que también termina asesinado, traicionado. Y eso lo vemos, queridos amigos, hasta la fecha. No falta el que tú quieres revolucionar en política, quieres hacer un cambio, y no falta el arrastrado, ¿no? Que va, y por eso le decimos así, popularmente dicho, queridos amigos, porque va con el jefecito y le dice, jefecito, ¿qué cree? ¿Están hablando de usted quién? ¿No? Sí. Fulano de tal está diciendo esto y esto y esto. Eso, queridos amigos, el chismoso,
el que va a hablar, el traidor, el traicionero, siempre ha existido y siempre va a existir. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro, y lo que decíamos de los conservadores, ¿no? Va a haber siempre gente que diga, bueno, pues yo estoy bien aquí, ¿no? ¿Para qué quiero más? Me gusta estar bien con mi jefecito, me gusta que me trate bien, es más, o me gusta que me trate mal. Yo estoy aquí bien, ¿para qué quiero un cambio? Decía mi hijo, Alan Parodi Mote, a quien le mando un saludo, decía de toda la gente así, dice, son los Minions, papá. ¿Cómo los Minions? Pues sí, ¿no? Es que en la caricatura de los Minions, nada más, ¿no? Son seres, pues que ahí van en la bola, ¿no? Que no piensan. Pero es que realmente, queridos amigos, hay gente que está conforme con su vida. Hay gente que está conforme con lo que hace, con sus ingresos, etcétera. Y dice, bueno, prefiero estar aquí y sí, a lo mejor en un país de tranquilidad, de paz social, que es peor la guerra. Definitivamente. Les da mucha tranquilidad. Estamos bien con un sueldo seguro. Estamos bien con un entorno en donde tal vez me mandan, me gritan, me ordenan, me humillan, pero estoy bien. Y llego a estar tan bien que trato de convencer a otros de que estén como yo estoy. Porque estamos bien. Dijera por ahí el eslogan de, no sé de qué candidato se me vino a la mente ahorita. Vamos bien y viene lo mejor. Lo mejor, ¿qué es lo mejor? Lo mismo, pero vamos bien. Ajá. Por eso, queridos amigos, es difícil de repente cambiar la mentalidad de las personas. Yo lo veo, por ejemplo, con las herencias. O ha sido difícil. Ha sido difícil. Y va a serlo. Y va a seguir, va a seguir. Yo lo veo con las herencias, queridos amigos. Tengo varios asuntos en los que obviamente les estoy arreglando la herencia a las personas. Son hijos del mismo papá. Son hijos de la misma mamá. Pues aún siendo hijos de la misma pareja, no se ponen de acuerdo. Aún así, todos ellos son diferentes. Y no falta el hijo que no cuida al mamá, que no cuidó a la mamá, que no cuidó al papá, que nunca, pero el momento de que sea repartición de la herencia, ahí está en primer lugar. Entonces, y obviamente pues es criticado por todos los demás hermanos, ¿no? Imagínense si siendo hijos de la misma papá y misma mamá, que nos criamos en un mismo seno del hogar, imagínense con todos los demás diferentes, tenemos diferentes formas de pensar. Efectivamente. Entonces, por eso, va a haber quienes quieran conservar el mismo modelo. Van a ver quienes quieran, digan, no, yo no quiero cambio, o si quiero cambio, quiero un poquito nada más. Pero que venga un cambio completamente drástico, etcétera, definitivamente no. Por eso, queridos amigos, la independencia de México duró tantos años. Podemos decir prácticamente de 1810 hasta 1862 que se fueron los franceses. ¿No? ¿Cuándo se fueron los franceses? Después de 1862. Estamos hablando de más de 50 años, prácticamente 55 años, queridos amigos, para que México se apaciguara y finalmente lograra adoptar otro modelo. Toda la vida, queridos amigos, la vida de muchos de nosotros. Aquellos que nacieron en, no sé, 1760 y que se termina esto cuando tenían 98, ya no lo vieron. No, ya no vieron esa disque independencia que se promulgó en 1800, o sea, les emocionó la fiesta también que hicieron. Por ejemplo, de la historia lo que nos decían, pocos saben que con la muerte de Miguel Hidalgo se le conoce como el padre de la patria. Y el mote viene porque era sacerdote. Pero un sacerdote que se pelea con la corona española. La corona española era puesta por los papas al rey. Por consiguiente, el pleito de Miguel Hidalgo fue directamente con un mandato y una orden de un papa que lo había puesto Dios. Y Dios ponía a los reyes por medio del clero. Entonces, por eso es que a Miguel Hidalgo, antes de fusilarlo, le retiran la piel de las manos para quitarle todas las condecoraciones religiosas que le habían dado, para el derecho del bautismo, del perdón, del todo.
Entonces lo despellejan y lo maldicen. Abadi Kei, pues el obispo que tenía en sus manos el poder de haberlo maldecido. Maldigo tu sangre, tus riñones, así está escrito, tus riñones, tu sangre, tus hijos, tu descendencia, o sea, todo. Y le quitó. Entonces, no sé si se han dado cuenta mucha gente que la Iglesia Católica como tal, digo, no es una queja, no festeja ni se acuerda de Miguel Hidalgo. La Iglesia no. Por eso México lo adopta como el padre de la patria, el mayor reconocimiento que le pudieran dar, ¿no? Igual que a Morelos, pero le quitan todo lo degradan, vaya. Que lamentablemente muere al otro año muere, ¿no? Sí, Realmente sí. Tardó muy poco tiempo Miguel Hidalgo en la lucha de la guerra de independencia, lo fusilan, lo terminan matando. Y le cortan la cabeza. Sí, pero además, por eso le digo que la historia nos las cuentan como si fuera un cuento, cuando en realidad Miguel Hidalgo era un ser humano más hombre que sacerdote. Sí. Muchos de los criollos hijos de españoles que no pudieron aquí en México tener cargos mejores, cargos más altos, porque su pecado era haber nacido en México, en las tierras de México, pues no había mucho a qué dedicarse. Y entonces el sacerdocio era una de las actividades propias a los que ellos podían acceder para tener cierto estatus social. No había muchas cosas a las que se dedicarse. Claro. Y entonces Miguel Hidalgo se dedica precisamente a esta vocación sacerdotal, pero que en realidad no tenía mucha, porque pues, tenía 2 mujeres. Sí. O sea, muy poca gente dice... Bueno, se permitía en aquel tiempo. Se permitía, ¿no? Pero pues cuando lo ven, cuando se ve como un cura, pues tú lo ves así como que, no, pues es el santo, el padrecito, ¿no? O sea, no, sí, es casto y puro, ¿no? Sí. La verdad es que así se ve. Sí, pero si tú lo ves como un ser humano cualquiera, que se enamora, que le pueden gustar las damas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si Miguel Hidalgo tenía 2 mujeres y tenía hijos con ellas. Claro. Un ser humano cualquiera. Normal. Por eso digo, al México lo tenemos que ver, al México independiente y a la guerra y se le tiene que ver como algo más natural, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, por ejemplo, lo que dices de Miguel Hidalgo, efectivamente, con un apellido, no lo tengo aquí, pero era larguísimo su apellido, mantenía esa situación porque así se acostumbraba. Y efectivamente, como dices, él se ve en la necesidad de estudiar, por ese nombre revolucionario. Jamás buscó la independencia de México, buscó su propio beneficio, porque él quería que los gachupines, que era el término que le daban a los españoles, salieran y no estuvieran, porque él quería llevar el control. Yo creo, con temor a equivocarme, que si Miguel Hidalgo hubiera logrado su objetivo en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, y quitar a España de México, él se hubiera autonombrado o virrey o rey de la Nueva España. Ya que era independiente no fue independiente, no se independizó México de la corona, sino del país. Entonces él hubiera sido el siguiente, pues, emperador o rey, o no sé, rey de este territorio que era México. Te puedo apostar que hubiera pasado. Sí. Fíjense que otra cosa, por ejemplo, que de repente no sabemos o no nos recordamos, es que, por ejemplo, cuando esa parte de los conservadores sigue ahí latente queriendo instaurar en nuestro México una monarquía, pues van a engañar a Maximiliano de Habsburgo y lo traen y le dicen, es que fíjate que allá en México queremos instalar una monarquía. Efectivo. Y qué mejor que una persona de abolengo, de una familia casta como tú, y que allá y la gente está esperando que tú vayas, que nos gobiernes, ¿no? Y entonces Maximiliano de Habsburgo llega a México engañado por ese grupo conservador, haciéndole creer que aquí lo iban a recibir con palmas, ¿no? Casi pues con mucho gusto todos los mexicanos, porque querían que se gobernara.
que gobernara y que solamente un pequeño grupo de individuos en México pues no querían una monarquía. Entonces lo traen engañado. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, como te decía yo hace rato, en 1857 es fusilado, que también ahí hay muchas teorías, ¿eh? Sí, sí las has escuchado, ¿no? Una, que ambos, tanto Maximiliano de Habsburgo como Benito Juárez, bueno, Benito Juárez sabido que sí, porque se rige por las leyes de reforma, que no fueron propiamente hechas por él, sino había un secuencial de personajes atrás de él, pero bueno, él las encabezó. Ambos eran masones. Y se dice, bueno, ¿cómo entonces que un masón manda a fusilar a otro masón cuando se proclama fraternidad? Entonces ahí hay mucho que dejamos de tarea para que lo lean, lo investiguen, si efectivamente fue asesinado, porque hay ese rumor, que no fue asesinado, que fue asesinado fue otro personaje, y que él vivió en Centroamérica el resto de su vida. Entonces, ¿qué pasaría si se hubiera sido? Si esto hubiera sido, efectivamente, entonces dices, Benito Juárez no fue un héroe, fue un traidor a México, porque no lo suicidó, no lo mandó a fusilar. Entonces dices, fue traidor, porque si cumplió con no mandarlo a fusilar, fue una excelente muestra de fraternidad de un masón a otro, si no lo mandó a fusilar. Pero si sí lo hizo, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, que realmente, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo estaba aquí en México, pero por el apoyo del ejército francés, ¿no? Sí, realmente sí, ese fue. O sea, realmente que Maximiliano de Habsburgo, él, con lo único que contaba, insisto, llegó engañado a México, él lo único que contaba era con ese grupo conservador que quería que gobernara en México y obviamente pues con el ejército francés que lo apoyaba, ¿no? Entonces, pues se va al ejército francés porque Napoleón tiene problemas en Europa, manda a traer a todo su ejército, porque pues era primero sí, Francia. Por supuesto. Y bueno, pues todavía le dicen a Maximiliano de Habsburgo, señor, es nuestra última embarcación, se va usted con nosotros. Y dijo Maximiliano, no, yo me quedo. Todavía se quedó engañado. Sí. Terminó fusilado. Pero bueno, fíjense cómo, la verdad es que a mí me gusta mucho la historia. Pero bueno, la importancia aquí es entender, queridos amigos, que la independencia no es el grito del 15 en la noche, como dijo mi buen Pedrito. A Porfirio Díaz, cuando llega al poder, se le ocurre, dice, bueno, pues es mi cumpleaños, ¿no? Y efectivamente, pues dice, pues vamos a cambiar el grito. Y pues ahí se quedó. Fíjate que ahora que el presidente de la República está en esa modalidad de querer corregir la historia, porque ves que hace llegar cartas a la corona española donde le pide que sea España quien se disculpe con México por los sucesos de la conquista, que no fue una conquista, que fue una masacre. Hay quienes se pelean porque dicen no era México como tal un país, era una, pues bueno, destruyó Tenochtitlan, no así porque estuvo a un lado Tlaxcala y que Tlaxcala era traidor y que los de Cholula y que si los de... O sea, entonces, así como él está corrigiendo eso, creo yo que sería muy interesante que corrigiera la historia de México. Que el grito ya no lo demos el 15, aunque sean las 12 con un minuto del 16, pero darlo el día 16, porque ese día fue el grito de independencia. ¿A poco no te gustaría dar el grito del 16 en la noche? Para empezar, la borrachera duraría menos, porque ya no empezamos tomando a las, no sé, 7 de la noche a celebrar, y ya vamos al grito ya descamisados, ya con unas copas, y ya ni sabemos si gritamos Viva México o Viva América, porque ya no sabemos ni qué gritamos, y hablando del equipo de fútbol. En cambio, si esto fuera más solemne, que se le diera el poder que tiene. Hay quienes dicen que... Y la importancia. Y hay quienes dicen, me acuerdo que nos comentaban en alguna ocasión, que no debería de ser un presidente municipal el que dé el grito de independencia, porque él representa el poder. Y la guerra de independencia fue contra el poder, que debería de ser una junta cívico-patriótica la que dé el grito de independencia. Bueno, lo que pasa es que posteriormente ya se supone que los da el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la República,
porque ellos son el resultado al final de un de la democracia independiente, ¿no? Pero bueno, al final, queridos amigos, ya para irnos. ¿De veras fue muy independiente el voto de ese presidente? ¿Cómo? Ahí no sí, o sea, dices, porque ellos son representantes del pueblo, ese presidente, hubo democracia. ¿En verdad hubo democracia? No, bueno, ya ese es otro boleto, es otro tema, es otro boleto. No lo que yo les puedo decir es que, queridos amigos, que, por ejemplo, los anhelos políticos, porque ya lo dijo en ese buen análisis nuestro buen amigo Pedro, finalmente, todos los que quieren hacer un cambio, yo creo que sí es respetable su anhelo político, porque por eso es, ¿no? Miguel Hidalgo y todos los insurgentes que pelearon con él, incluso el otro cura, José María Morelos y Pavón, sí, que él sí duró muchos años en la guerra. Bueno, pues resulta que muchos de ellos sí tenían anhelos políticos, ¿no? Y sí, bueno, que también era respetable, era un ¿no? alto militar, José María. No, vaya, era un sacerdote, queridos amigos, pero pues hay quienes hay que aceptar que nacen con esa habilidad, sí, ¿no? Así como aquel que nunca le dieron clases de pintura y te pinta un cuadro fabuloso, y dice, caray, ¿de dónde salió este tipo? ¿En dónde estudiaste? No, naces con ese talento, sí, ¿no? Sí. Pues en fin, estos, queridos amigos, fueron algunas pequeñas reflexiones que hicimos en relación a nuestra independencia de México. Y sí, yo soy de la postura, como dice nuestro maestro, mi buen Pedrito, que debería de ser un acto más solemne, más serio, y a lo mejor hasta, pues sí, que se cambiara para la verdadera fecha que en realidad inició este movimiento, el inicio de la guerra de independencia de nuestro país. Definitivamente, y creo yo que ese festejo, ¿sabes qué sería muy interesante para cerrar? Que hubiera una historia contada antes del grito de independencia. Porque ya está el mariachi, ya está tocando, ya está el grupo musical ahí, o está el ballet folclórico de no sé dónde, y está ya el espectáculo como tal, y de repente, damas y caballeros, vamos a dar inicio al grito de independencia, sale el señor presidente, le entregan el lábaro patrio, llega mexicanos, mexicanas, y da el grito, y se bajan los fuegos artificiales, y empieza la verbena popular. Se acabó. Y no me contaron la historia. Sí, por lo menos debería de ser el presidente, porque muchas veces, y sí es lamentable, los presidentes municipales, gobernadores y demás funcionarios no saben ni siquiera la historia de México y pues obviamente tampoco van a entender, ¿no? Entonces, sí sería importante que dieran un pequeño discurso y que se virtiera por parte de ellos precisamente un poquito para que nos recordemos precisamente la sangre que se derramaron por nuestros antepasados y que no solamente es festejo, también es una cuestión funeral, ¿sí? Para el respeto de todas aquellas que fallecieron en esa guerra, que gracias a ellos hoy lo tenemos. ¿Qué te parece? Bueno, tal vez mucha gente no te hace caso en el sentido de que pidamos eso, que hagan este mensaje, porque mucha gente está hablando, pero ¿qué tal que antes del grito te den 15 minutos, no pido más, 15 minutos y te plasmen la historia de México, de ese movimiento? Pasó esto con esto, mira, oye, lo oigo. Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a dar inicio al grito de independencia. Sí, por eso, queridos amigos, la única forma, y siempre lo hemos platicado aquí en este programa, la única forma de cambiar es realmente con la educación. Necesitamos conocer, necesitamos saber más de nuestra naturaleza. Si nos convertimos en una sociedad más culta, más vamos a entender todo nuestro entorno. Así que bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Esto fue un poquito de reflexiones con respecto a la independencia de México. Nos vemos el próximo martes. Ya va a estar con nosotros nuestra psicóloga y bueno, vamos a estar platicando algunos temas muy interesantes. Hasta la próxima.